Piali, Neno toca Lilica al Tonac. Hoy cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la sexta casilla de la quinta trecena, el Tonali Chicuase Tecpatl. Una coordenada del rumbo del norte del Miclampa, el color es el blanco. Y bueno, ¿a quién tenemos como señora regente de la trecena? Achalchutlicue, el agua que corre sobre la tierra, el agua que corre dentro de nuestro cuerpo y que se fusiona con el fuego de nuestro espíritu y se convierte en esa sangre maravillosa, flujo tonado y flujo vital. Y tenemos en el signo Tecpatl, que es el cuchillo de pedernal que rasga la oscuridad y que abre la conciencia y que también es cuando está en la piel de los animales o en las alas de las aves, nos recuerda que estas son feroces, son aguerridas, como la misma Ispapalot que trae los tepamej en las plumas. Así que Tecpatl nos viene a recordar que mucha fuerza tenemos que hacer ese contacto con lo divino como lo vemos en esta imagen, que ese Tecpatl divinizado que recibe el nombre de Xipetote Yogualahuan se llene de nuestro tona y nos llene por dentro, nos hierva la sangre hoy, igual que Nanahuatzin, del que hablábamos ayer, se transformó en un sol. Hoy estamos invitados al autosacrificio para transformarnos también en grandes seres. Ya lo somos, pero tenemos que ir más allá. Y recuerden que el regente de Tepac es Chalchutotolin. Estoy muy emocionada. Chalchutotolin, que es el guajolote enjollado. Y él es una advocación de Yayauquitezcatlipoca y también nos recuerda y nos habla de la importancia del autosacrificio, que va acompañado de ayuno, de ritualidad. Muchas cosas puedes ayunar, no solamente alimentos. Piensa qué necesitas tú hacer para transformarte. ¿Cuál va a ser tu ritualidad? ¿Cuál va a ser tu autosacrificio? Como este hombrecito de la imagen mántica que vas a entregar. Y tenemos en el numeral 6 a Mictantecutli. Fíjense, este rumbo es del norte del Mictlampa y el señor que acompaña en el numeral 6 es Mictantecutli. Así que estamos invitados también en la noche a ir a ese mundo, a ese espacio onírico cubierto de flores donde nacieran el aroma de las flores y donde Quetzalcóatl fuera a traer los huesos de las antiguas humanidades para crearnos a nosotros. Toda la grandeza que vemos en este espacio-tiempo se dio a través del autosacrificio de grandes númenes. Nuestra tierra y nuestro cielo fue el autosacrificio, o bueno, el sacrificio, ahí sí, de Zipacli. Quetzalcóatl se autosacrifica, nos da el tona, junto con todos los númenes que estaban presentes, le da el tona a ese polvo de huesos que fue a traer al Mictlán para crearnos a nosotros, a la quinta humanidad. Todos los númenes se tienen que autosacrificar, igual que lo hizo Nanahuatzin, para que este sol camine. Incluso Xolotl, que se resistía, también tuvo que cumplir el propósito. Así que hoy el autosacrificio es, desde tiempos inmemoriales, una oportunidad para trascender. El autosacrificio emerge como una vía para encontrar lo divino. No es una muerte, no es un final, es un portal que se despliega cual semilla que se entrega para que la vida crezca. En el mito del cuerpo, la sangre fluye, un torrente ancestral donde el yo consciente y lúcido alcanza su destino. Y quiero también que recuerdes que en el mundo maya, Hunahpu cae allá en el Xibalbá y es pues derrotado en un juego de pelota y queda sin cabeza unido a un árbol y ese árbol le entrega su semilla a Ixquic y cuando sale a través de los hijos que engendra con ella en ese vientre divino y juvenil, bueno, genera a Hunahpu a Ixbalanque, que después tienen que hacer un montón de travesía y de autosacrificio para encontrar otra vez a Hunahpu y traerlo. Él es el maíz. Renace de ahí, de ese espacio del Xibalbá. Y este maíz en el mundo nahua es Inteot y lo tenemos hoy como Señor de la Noche. Y también sabemos que en el mundo nahua, Sinteot es una advocación de Tonacatecutli, el Señor de nuestra carne, y también está conectado a Xipetotec. Cuando es el maíz maduro, lo relacionan con él.
porque se desprende igual que el numen, que es una advocación de Tlatlauqui Tezcatlipoca, de la cáscara. Por eso es Xipetotec el descarnado. Hay una obra muy bonita que escribe sobre Xipetotec, que escribe Carlos Javier González González, y cuando la escribió dice que el maestro Alfredo López Austin le preguntó, y bueno, ¿quién es Xipetotec? ¿La piel que te quitas o la piel que te pones? Hoy nos vamos a poner la piel de este arquetipo Chicuase Tecpatl. Que la luz sea en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestra entraña, que seamos capaces del autosacrificio que cree una gran obra, que nos entreguemos al fuego, a lo divino, y si nos vamos a desprender de la piel, que sea a través de un ayuno consciente, que nos ayude a despojarnos de todo aquello que impide que mostremos nuestra esencia divina. La voluntad, cual ofrenda, se eleva en sacra llama cuando nosotros aceptamos el autosacrificio. Y el orden renacido por él es una verdad que se desvela. Más allá de la carne efímera, el espíritu se presenta, se revela grandioso. Todos los dioses que se han sacrificado por grandes obras, incluso crearnos a nosotros, son modelos de este acto sagrado. La autonomía se consagra y el individuo es elevado a través de este autosacrificio. No hay huida, no hay temor, solo la elección pura de entregarlo todo, igual que lo hicieran Anahuatzin, igual que lo hace Chalchutotolin, representado por el guajolote, cuando es sembrado antes de plantar el poste en el que los voladores de Papantla van a replicar la cuenta. Él habla muchas lenguas, así que asúmete en uno de estos principios y da algo para que se genere algo más grande. La ley se encarna en el ser, en su más noble estructura, en este autosacrificio que es un puente entre lo humano y lo deífico, un eco eterno del alma, un acto magnánimo y prolífico. El autosacrificio entonces representa renacimiento y origen. No es un fin, sino un principio, una renovación. Voluntad consciente con un propósito reformador y renovador de lo social. La muerte como un medio para un fin superior. Sacraliza el cuerpo y da vitalidad, porque convierte al cuerpo en una ofrenda valiosa. La materialidad del cuerpo se sacraliza similar a la sangre de los dioses, que es la primera materia fértil. Nos permite la trascendencia individual y un beneficio colectivo. El acto trasciende la existencia individual para generar un nuevo sentido o un nuevo orden en nuestra comunidad. La voluntad individual se identifica con una normativa social reafirmando el valor del individuo y de la socialidad. Nos da distinción porque el autosacrificio lo que hace es, al poner el cuerpo como una gran ofrenda, nos recuerda que lo importante de este cuerpo es lo que carga, lo que trae adentro. Más que lo que carga, no en sentido negativo, sino lo que porta. Lo que trae adentro es lo importante. Nuestro cuerpo va a responder a toda esa armonía y a toda esa memoria divina que nos habita y que está en esa agua divina que nos recorre. Es muy importante esta trecena. Que Tecpat aparezca en esta trecena en donde está Chalchutlicue es una invitación a precisamente poner el Tecpat dentro de nosotros como en esa imagen mántica y conectar nuestra sangre con todo lo divino para que podamos verdaderamente ser una réplica de los dioses que nos dieron, que nos dieron aliento, que nos dieron cuerpo, que nos dieron vida, que nos dieron luz. Bueno, es una afirmación de la cosmovisión, el autosacrificio, porque abrazamos así el destino en el que nos encaminamos, pero como un primer acto que implica asumir estas leyes que nos rigen como un principio básico para la sociedad y para la justicia.
y nuestra propia verdad. Bueno, pues el autosacrificio entonces exhibe las raíces intersubjetivas del sentido del cuerpo, donde la autoconciencia colectiva y la autoconciencia individual coinciden, reconociéndose el individuo como miembro de una comunidad grandiosa, humana. Así que, en resumen, el autosacrificio, como una semilla enterrada en la tierra, no busca su propia aniquilación, sino un renacimiento. Similar a como una semilla se disuelve para que brote una nueva planta, el autosacrificio es un acto consciente de un individuo que asume una muerte con un propósito de renovación, como un final que va a dar origen. Es la entrega de la propia voluntad para la restauración o reafirmación de un orden social o un principio ético, trascendiendo la mera existencia individual para dar lugar a algo mayor, como la vida que emerge de una semilla y nutre a la comunidad. Así como la semilla se transforma en algo más grande y vital, el cuerpo en el autosacrificio se convierte en una ofrenda valiosa. No se trata de un desprecio al cuerpo ni de una desvalorización de la existencia. Al contrario, se exalta la vitalidad del cuerpo, su materialidad misma se sacraliza, al igual que la sangre de los dioses en los mitos es la primera materia fértil que da origen a la vida. El autosacrificio es un proceso de transmutación donde lo individual se convierte en un símbolo colectivo, un acto de voluntad que genera un nuevo sentido para la comunidad, tal como la semilla muere para que nazca el fruto que alimenta a muchos. Hoy te invito a que digas este conjuro. Hoy yo mismo soy Chicuase Tecpatl, la energía que puede traspasarlo todo, el pensamiento original, divergente y creativo. Yo soy la imaginación fructuosa que transforma y que trasciende, el cuerpo que acepta y que accede a través del autosacrificio a su esencia divina, que conecta con Xipetotec Yogualahuan, el Tecpat divinizado. Un placer compartir. Quiero mandar un saludo a Malena, un abrazo fuerte porque hoy es su aniversario y si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timotasque Mostla.